Bueno, continuemos mientras llegan los demás chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha quedado claro lo de la preeclampsia? Listo, entonces, como les decía, se administra sulfato de magnesio. Inicialmente se les coloca un bolo y después se les deja en infusión continua, o sea que les está pasando todo el tiempo. Lo ideal es dejarlos 24 horas después del parto, del puerperio, y pues de que ya esté controlada la sintomatología, sobre todo de la parte neurológica, que es lo que más puede afectar. Y lo otro de medidas específicas son los antihipertensivos. Entonces se deben colocar antihipertensivos en los casos, bueno, ya cuando se ha hidratado a la paciente, cuando se le ha colocado el magnesio y aún así persisten las cifras tensionales, la diastólica por encima de 100, pues se debe complementar con antihipertensivos que son orales. Entonces, estas son las principales medidas que se deben tomar con estas pacientes. Bueno, algo, algo de los antihipertensivos, algo complementario es que, digamos que entre las indicaciones para usar antihipertensivos en estas pacientes, uno es que se usen a gestantes embarazadas, pues en las gestantes con preeclampsia que se encuentren en estadio hipertensivo 2. Que se puede usar en pacientes con preeclampsia ya después de que tienen el bebé, después del parto se puede usar si tienen un estadio 1 y en las gestantes que ya son hipertensas crónicas, pues se debe seguir usando el antihipertensivo. Bueno, entonces ya como tal del manejo periparto, que es el manejo antes del parto, se debe hacer la inducción de trabajo de parto con un medicamento que seguramente ustedes han escuchado que se llama oxitocina. Esto pues ayuda a acelerar las contracciones, a que el útero se prepare para el nacimiento del bebé, y pues está indicado en pacientes con embarazos mayores de 34 semanas. ¿Por qué? Porque es una edad gestacional donde ya el bebé está maduro, donde ya pues está viable para que pueda nacer y no, pese a que va a ser un bebé prematuro, pues no va a tener una prematurez extrema, como en otros casos. También cuando las cifras tensionales están controladas y no hay alteración del sistema nervioso central, esta es otra de las, digamos que las indicaciones para poder iniciar el trabajo de parto. Cuando el cuello del útero es desfavorable, es decir, que no se presta para que el bebé nazca por parto normal, o cuando el compromiso materno pues no es severo, se pueden usar otro medicamento que se llama dinoprostona, pero pues digamos que ese no es muy común que se use. Pero cuando el compromiso es ya severo, pues se debe estabilizar primero a la paciente hemodinámica y neurológicamente, para terminar el embarazo entre 6 y 24 horas mediante cesárea. Es importante, si es una paciente que no tiene ninguna alteración, que tiene más de 34 semanas, que tiene sus cifras tensionales controladas y no hay alteración del sistema nervioso ni nada, se puede hacer la inducción con oxitocina para un trabajo de parto normal. Pero si ya tiene compromiso neurológico hemodinámico, se debe hacer cesárea. Entre las 6 y 24 horas se debe desembarazar a esa paciente, se le debe hacer cesárea. Las indicaciones absolutas de cesárea pues son disfunción o falla orgánica con cuello desfavorable, cuando hay un compromiso fetal severo,
cuando hay sospecha de una condición que se puede presentar a nivel de la placenta, que se llama abruptio de placenta, que es como un desprendimiento de la placenta que se presenta, y es una complicación pues frecuente, pero no es tan grave. Pues, pero si igual si hay abruptio de placenta no se puede pues tener el bebé por parto vaginal, sino pues se debe hacer también una cesárea. Si hay de pronto problemas a nivel del hígado porque hay hematomas a nivel del hígado, o sea, son pacientes que ya tienen complicaciones adicionales, pues se debe pasar a cesárea. Y todas las indicaciones obstétricas de cesárea asociadas a la preeclampsia. Todo lo que tenga complicaciones a nivel neurológico, a nivel hematológico, son indicaciones para pasar a cesárea. Estas pacientes necesitan estrecha vigilancia durante las primeras 72 horas después de tener a su bebé, y porque pues es el periodo más crítico y en que pueden aparecer complicaciones como por ejemplo edema pulmonar, sepsis. Entonces es importante esas pacientes tenerlas vigiladas 72 horas después de haber tenido su bebé. No es que tuvo su bebé y ya no hay que tenerlas, es donde más hay que tenerlas vigiladas. Digamos que las cifras de tensión arterial permanecen elevadas durante las primeras semanas, y la idea es que ya se van ajustando los medicamentos, los antihipertensivos, pues para que las pacientes vayan mejorando poco a poco su estado. Hay otra condición de la paciente que se llama eclampsia, y es ya cuando el cuadro clínico se caracteriza por aparición de convulsiones, coma, amaurosis súbita, y esto se presenta en pacientes con preeclampsia. Entonces la preeclampsia es como la complicación, pero la complicación más severa es la eclampsia, porque ya que las pacientes presentan alteraciones neurológicas muy importantes que van desde las convulsiones hasta el coma. Entonces, esta eclampsia también se puede presentar en cualquiera de las fases del trabajo de parto, y pues es mucho más agresiva que la preeclampsia, mucho más severa en cuanto a condiciones y en cuanto a afectación. Entonces se puede presentar en el anteparto, la clasificación anteparto, durante el parto, en el intraparto, se puede presentar en el posparto o puede presentarse de manera tardía mucho tiempo después del posparto. Entonces es importante tener en cuenta que se puede presentar en cualquiera de estas fases, por eso hay que tener vigilancia estricta de las pacientes con preeclampsia, pues para evitar que se compliquen alguna de estas fases. Listo. Hay unos criterios diagnósticos de acuerdo con el curso clínico y la severidad del compromiso neurológico. Se clasifican en 3 tipos de eclampsia. La eclampsia típica, que son convulsiones tónico-clónicas, generalizadas y complejas, autolimitadas por la recuperación del estado de conciencia en las siguientes 2 horas de crisis. Esa es la paciente que convulsiona y tiene movimientos de la parte muscular, de todo su cuerpo, empieza a mover absolutamente todo su cuerpo, y el estado de conciencia se demora en recuperar hasta 2 horas después de la crisis. Esa es la eclampsia típica. La eclampsia típica es el cuadro neurológico que aparece antes de la semana 24 de embarazo o después de 48 horas posparto. Puede aparecer inminentemente, es decir, no avisa, no da signos de inminencia previos a la crisis, sino que aparece de un momento a otro, que se puede presentar antes de la semana 24 o después de 48 horas de posparto. Y la
La eclampsia complicada es cuando los cuadros anteriores que presenta la paciente, las convulsiones, adicionalmente se presentan accidentes cerebrovasculares, hipertensión endocranial o edema cerebral generalizado. Entonces, si se dan cuenta, ya es muchísimo más complicada y con un riesgo de quedar con secuelas muchísimo más grande. Entonces, en estos casos, pues, está indicado el estudio de imágenes diagnósticas que puedan ayudar a mirar la parte neurológica cuando ya están en el punto de eclampsia complicada. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces dentro del diagnóstico diferencial decimos que en los cuadros clínicos de la eclampsia típica debe descartarse la presencia pues, de hemorragias subaracnoideas, trombosis de los senos venosos de la parte subdural, intoxicaciones hídricas, epilepsias o neurosis conversiva. ¿Qué significa esto? Que para poder dar un diagnóstico real de qué es una eclampsia, pues debemos descartar que haya algún tipo de estos eventos adicionales que puedan ayudarnos de pronto a tergiversar el diagnóstico. Pues básicamente hay que descartar la presencia de estas condiciones. Listo. El tratamiento básicamente es que durante la convulsión se debe colocar a la paciente de lado, de cúbito lateral izquierdo, bueno, de cúbito lateral generalmente, evitar que la paciente se muerda la lengua, se deben aspirar secreciones generalmente cuando los pacientes convulsionan tienden a generar secreciones orales, se debe administrar oxígeno, y inmediatamente después se debe iniciar la impregnación con 6 gramos de sulfato de magnesio que se deben administrar durante 20 minutos. Digamos que hay unos tratamientos que se usan en los casos de convulsión, pues que en este caso no es necesario, que se llaman con benzodiazepinas, pero en este caso no es necesario. Después de que la paciente pues se haya controlado su parte de la convulsión, se debe mirar pues que no haya compromiso fetal. Pues porque la mamá estuvo un tiempo sin respiración, estuvo un tiempo en apnea, entonces toca mirar a ver qué opciones se dan para el feto, que puede ser que sea reanimado a nivel intrauterino, que en muchos casos se da porque pues obviamente el feto también ha quedado en apnea, pues por la apnea que pudo haber hecho la madre durante este periodo de tiempo. Se debe continuar con el goteo de mantenimiento de sulfato. Lo ideal es no realizar estímulos dolorosos como venoclisis, tomas de sangre de laboratorios, colocación de sondas, pues tratar de que la paciente no vuelva a alterarse, y sino ya cuando haya pasado su periodo posictal, se llama, después de la convulsión. Y continuar hidratación con líquidos endovenosos. La idea es poder
poder estabilizar las cifras tensionales, digamos que ese es uno de los objetivos. Es necesario pues mirar si el feto está en condiciones, si ya digamos después de la reanimación hay que definir cómo está el bienestar fetal y descartar la presencia de otras complicaciones como abrupto o demás, porque si no tocaría hacerle cesárea inmediatamente a la paciente para desembarazarla. Pero pues esto siempre se debe hacer después de que se tenga controlada la paciente. Y pues siempre vigilando el compromiso hemodinámico, el compromiso renal, hematológico. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí quedó claro cuáles son las mayores complicaciones del embarazo, la preeclampsia y la eclampsia. Son las dos cosas que debemos tener muy en cuenta, que hay pacientes que presentan hipertensión arterial en el embarazo, pero la importancia de esto es identificar los casos más graves que serían la preeclampsia y la eclampsia, que ya tienen otras cosas adicionales por donde podemos determinar si se trata de alguno de estos casos. Entonces, siempre con pacientes ginecológicas, pacientes maternas que ustedes encuentren cifras tensionales elevadas, es importante remitirlas de una vez digamos que en la enfermería se hacen mucho los controles prenatales iniciales. Después del primer control prenatal con médico, la paciente generalmente pasa con enfermería y pues está en nuestras manos también determinar y mirar posibles alteraciones que se puedan presentar, como la tensión arterial, como el crecimiento intrauterino, como el peso y todas esas cosas pues que le pueden estar a uno indicando que la paciente si está llevando a término su embarazo sin complicaciones o si hay alteraciones adicionales. Entonces, es importante para las personas que van a trabajar en el área de ginecología, que les gusta este tema, tener en cuenta todas estas cosas. Listo. Vamos a ver otra complicación, también es del embarazo, que se llama síndrome de HELLP. Aquí creo que no. Se llama síndrome de HELLP. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, señora. Listo. Bueno. Si tienen alguna pregunta o alguna duda adicional, me la van haciendo de una vez para no ir tan de carrera. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome de HELLP? El síndrome de HELLP es un grupo de síntomas que presentan las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa? Digamos que aquí está cada una de las letras que significa. La H significa hemólisis en inglés, es decir, la descomposición de los glóbulos rojos, la ruptura de los glóbulos rojos. La EL significa en inglés enzimas hepáticas elevadas, elevator libraries, enzimas hepáticas elevadas. Y la LP significa en inglés conteo bajo de plaquetas. Entonces, esta es la triada o las tres condiciones que tiene una paciente con síndrome de HELLP. Pilas porque es pregunta de examen. Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y bajas plaquetas, conteo de plaquetas bajo o trombocitopenia o bueno, como lo quieran llamar. Entonces, estas son las tres características que definen que una paciente está haciendo síndrome de HELLP. ¿Listo? Y ya saben por qué las iniciales de cada una de las letras tienen una razón y un significado. ¿Quedó claro? Importante que esto lo tengamos muy presente y muy en cuenta. Es la triada del síndrome de HELLP, que no se les olvide. ¿Se anotaron o no? Listo. Bueno, ¿qué podemos decir del síndrome de HELLP? Que de uno se presenta
en 1 a 6 pacientes por cada 1000 embarazos. O sea, si se dan cuenta, es una incidencia baja, no es tan común que pueda dar, sin embargo, hay casos. Afecta al 20% de los embarazos con preeclampsia. Entonces, si se dan cuenta, se da principalmente en pacientes que tienen preeclampsia, no en una persona normal, ¿sí? En una gestante que no tenga ninguna alteración, no va a dar esta complicación. Edad de gestación entre las 27 y las 36 semanas, pues sí da entre este tiempo de gestación, entre estas semanas, aunque hay muchos casos que en el 70% de los casos se puede dar en el momento del diagnóstico, independientemente de la semana pues, que esté la paciente. En el 1% de los casos puede aparecer antes de la semana 27 con consecuencias, pues obviamente fetales para el bebé, ya que tiene una prematurez muy extrema. Y entre el 15 y el 25% de aparición en el puerperio, o sea, después de que ya ha dado a luz la gestante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la incidencia realmente no es alta, pero pues es una enfermedad que se puede presentar ya como una complicación adicional de la preeclampsia o la eclampsia. Entonces, digamos que en orden está la hipertensión, la preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP. Es como el orden de complicación que se puede dar. Entonces, dentro de la fisiopatología decimos que, pues al hacer parte del complejo preeclampsia-eclampsia, se cree que tiene posible origen por una alteración de la placenta. Básicamente eso es lo que nos dice que puede tener su origen a nivel de la placenta por una alteración de las funciones a nivel de la función de la placenta, que lesiona el endotelio, activan plaquetas y bueno, así hay todo el proceso que ocurre cuando hay vasoconstricción y demás. Entonces puede que se genere por esto. Aunque el síndrome de HELLP es de presentación variable, usualmente es de inicio y progresión rápidos, con disminución entre el 35 y el 50% de las plaquetas en las primeras 24 horas. Esta es una de las afectaciones que tiene también el síndrome de HELLP, y es que se afecta rápidamente las plaquetas. En un periodo de 24 horas ya bajan hasta en un 50%. Hay otros elementos, otros exámenes que se pueden ver alterados, que son la deshidrogenasa láctica y otro que se llama aminotransferasas, que son pues componentes que también se ven alterados en esta enfermedad. La hemólisis, que es la ruptura de la hemoglobina, definida como la presencia de anemia hemolítica microangiopática. Es decir, que en estos pacientes se va a encontrar anemia porque los glóbulos se empiezan a romper y va a disminuir la producción pues va a disminuir los glóbulos rojos, la concentración, y va a haber anemia. Un tipo de anemia que es hemolítica por ruptura precisamente de los glóbulos. Los síntomas son de presentación ambigua y se focalizan en los sistemas gastrointestinal y hepáticos principalmente. Entonces estos son digamos que los órganos que más puede afectar el síndrome de HELLP. El hígado, pues, digamos que ocupa un lugar importante en la patogenia de esta enfermedad, y se afecta en gran medida de acuerdo a la complicación. Puede generar hasta disfunción y muerte de las células del hígado. Entonces, los sistemas que más se ven afectados son hígado y la parte gastrointestinal.
Bueno, dentro de los criterios de diagnóstico, entonces se ven los tres factores grandes que son la hemólisis, que son la función hepática alterada y la trombocitopenia. Entonces, la hemólisis se ve en frotes de sangre periférica, el examen que hacen, ahí es donde se puede determinar si hay hemólisis. También se ve afectadas las bilirrubinas y el otro examen que les dije que se llama deshidrogenasa láctica. Y en la parte de la función hepática, pues las enzimas que son las que trabajan a nivel del hígado, que son se van a ver aumentadas, la ST y la LDH. Y trombocitopenia, que es que las plaquetas van a estar bajas, un valor menor a 150.000 o a 100.000 milímetros cúbicos. Entonces, estos son como los criterios para el diagnóstico de las pacientes con síndrome de Hell. Tienen que mirar frotes de sangre periférica, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, la AST y las plaquetas. Esos exámenes son los que se deben tomar para determinar si está esta complicación. ¿Qué podemos encontrar en estos pacientes con síndrome de Hell? ¿Qué síntomas clínicos importantes? Entonces, uno de ellos es la hemorragia, la falla cardíaca, la coagulación intravascular diseminada, que es la formación de coágulos dentro de las paredes vasculares, síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Se puede encontrar igualmente falla renal, sepsis, que sepsis es la infección generalizada, y encefalopatía cerebral hepática. Son si se dan cuenta, esta presentación clínica pues es ya bastante severa, ya son enfermedades muy importantes que presenta la paciente con el síndrome de Hell, ya que han repercutido muchos órganos y con una función muy importante. Entonces, pues mucha de las muertes está relacionada ocurre pues por alteraciones neurológicas que hacen que haya hemorragia y muerte cerebral en estos casos. Bueno, ¿qué tratamiento se da con estos pacientes de síndrome de Hell? Entonces, pues las que son diagnosticadas en una etapa precoz del embarazo deben remitirse a un hospital de tercer nivel, a una institución de tercer nivel, al igual que como una paciente de preeclampsia que también pues debe ser manejada en una institución de tercer nivel. La prioridad obviamente es evaluar y estabilizar a la mamá, las condiciones maternas, particularmente las alteraciones en la coagulación. Se debe solicitar entonces para la mamá pruebas de plaquetas, pruebas de función hepática se debe valorar posteriormente el bienestar fetal, es decir, mirar cómo está el bebé, y pues esto se puede hacer usando, digamos que usando varias técnicas. Una de estas es el monitoreo fetal, que es el que les explicaba, que se coloca en el estómago de la mamá y va saliendo una curva, como una especie de un trazado de un electrocardiograma que nos va a mostrar cómo está la frecuencia cardíaca fetal, cómo está la actividad uterina. También se puede tomar una biometría o un perfil biofísico que ya nos determina
más precisamente cómo está el bebé, cómo está creciendo, cómo está su crecimiento, si es acorde a la edad gestacional y demás. O Doppler fetoplacentario, para mirar si hay de pronto retardo en el crecimiento intrauterino o si hay algún, o descartar algún compromiso hemodinámico fetal. Igualmente se ve, pues, como también en la preeclampsia y eclampsia, también se debe iniciar manejo cuando llegue a la institución se debe iniciar manejo con sulfato de magnesio, con un esquema de 6 miligramos en 20 minutos, que es la dosis de impregnación, y después ya se colocan dosis de 2 gramos por hora con solución intravenosa. Esto se debe también colocar desde el ingreso hasta 24 horas después del parto. Igualmente está indicada la medicación antihipertensiva. Si la tensión sistólica no mejora y está mayor a 160, pues se debe iniciar la medicación antihipertensiva oral. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Cómo se deben manejar estas pacientes cuando van a cesárea? Pues para, digamos, que manejo de pacientes que son llevadas con síndrome de Held, que son llevadas a cesárea. Una de las indicaciones es que se les da anestesia general. Estas pacientes, las pacientes cuando son llevadas a cesárea en un estado natural normal, sin ninguna complicación, se les coloca una anestesia que se llama anestesia regional, que es la que se le coloca en la espaldita, que pierde la paciente la sensibilidad como del abdomen para abajo y no puede mover sus piernas. Eso es en un estado normal. Pero si las plaquetas en este caso están inferiores a 75.000, o sea, ya están muy bajitas, se debe colocar anestesia, preferiblemente anestesia general, es decir, dormir totalmente a la paciente para hacerle la cesárea. Si las plaquetas están por debajo de 40.000, se debe transfundir plaquetas antes del procedimiento. ¿Sí? Se debe transfundir 10 unidades de plaquetas antes de pasar la paciente a cirugía. Dejar el peritoneo visceral abierto. Digamos que en el caso de las pacientes, si es necesario tienen que hacer algún tipo de drenaje especial, se deja abierto. Drenaje subneurótico, si es necesario. Y ya es en caso donde tengan, digamos, algo más adicional, que tengan algún tipo de absceso, entonces que generalmente estas pacientes pues presentan esas complicaciones. Transfusiones después de que tenga el bebé. Y las pacientes pues con síndrome de Held, lo ideal es que tienen que salir a unidad de cuidados intensivos después de las 48 horas posoperatorias, pues para tenerlas en total control, en total monitoreo, pues por el riesgo que puede implicar después de que tienen su bebé, el riesgo que puede implicar presentar complicaciones. En algunos casos colocan dexametasona en el posparto hasta resolución de la enfermedad. Si no hay respuesta en 24 horas, pues hay que mirar qué otras causas otras causas hay, como la púrpura trombocitopénica, el síndrome hemolítico agudo, o enfermedades autoinmunes como lupus o hematomas hepáticos. Listo. ¿Sí quedó claro lo del síndrome de Held? ¿Sí? Esa es una de las complicaciones más graves que puede haber en una paciente en embarazo que tiene preeclampsia o eclampsia. Pues como les dije, lo mínimo que puede tener una paciente es hipertensión y de ahí
ya puede presentar preeclampsia, posteriormente eclampsia y complicarse con un síndrome de Helen. Entonces es como lo más grave que puede pasar en estas pacientes pues embarazadas. Bueno, vamos a ver el último tema, que ese es más corto, que es embarazo ectópico. Lo más corto que ustedes ya de pronto lo han escuchado. Han escuchado hablar sobre embarazo ectópico. Bueno, entonces el embarazo ectópico es una implantación del óvulo fecundado en una localización diferente al endometrio. Entonces es cuando el óvulo se localiza y se implanta en un lugar diferente al útero. Es una causa muy común de muerte materna en el primer trimestre, corresponde, me quedó la imagen ahí encima, corresponde al 73% de la mortalidad durante la gestación. Entonces, este tipo de embarazo pues, puede presentarse en varias partes de la trompa, donde el óvulo no fecundado no va hasta el útero, sino que se queda ahí atrapado y empieza a crecer. Pues obviamente son embarazos que no son viables. Entonces, de acuerdo a la implantación, tenemos 3 clasificaciones donde se puede implantar el óvulo en la parte de la trompa de falopio. Entonces, el ampular, que es la imagen que ustedes ven a la derecha, esa es la localización donde se implanta el óvulo fecundado y ocurre en el 85% de los casos. En esta localización puede evolucionar hacia la resolución espontánea por aborto en las trompas de falopio o permitir el crecimiento del embrión y ocasionar ruptura de la trompa. Entonces puede pasar que se pueda terminar en un aborto o que haya una ruptura en la trompa, pues porque empieza a crecer hasta que hace ruptura de la trompa. Entonces esa es la ubicación del ampular. El ísmico constituye el 13% de los casos en un porcentaje más bajo por estar localizado en la porción más estrecha de la trompa y por esta razón puede ocasionar rupturas más tempranas. Entonces aquí abajo en el dibujito está donde se localiza este tipo de implantación. ¿Sí? Y se dan cuenta es lo que dice, es en una parte más estrecha de la trompa y obviamente hay más riesgo de que se rompa prematuramente y intersticial o intramural se presenta en el 2% de los casos, que es aquí también en la figurita de abajo aparece, no está dentro del útero, sino que está por fuera de las paredes del útero. Por eso también está catalogado, clasificado dentro de los embarazos ectópicos. Es ampular, es digamos la ubicación más externa y es la implantación más común. El ísmico se encuentra en el lugar más estrecho y el intersticial